vamos a dejar que ustedes hablen. Sobre batalla espiritual. ¿Qué te viene a cabeza? Uno de cada vez. ¿Cómo? Batalla espiritual. ¿Qué es batalla? Guerra. ¿Qué más? Conflicto. Enfrentamiento. Y batalla espiritual. ¿Qué viene en la cabeza? Sí, ¿qué más? Vamos chicos, yo sé que hay mucho ahí dentro de cada cabeza. Sí, ¿otras? ¿No quieren hablar? Bueno. Ah, y bueno, ah, podría decir uno, en denominar, ¿cómo puede? No, 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 no. Eh, ¿Cómo se dice que una persona está poseída? Endemoniada, sí. En denominamiento, ¿cómo se dice? Poseído, bueno, ¿qué más? Cosas de este mundo espiritual. Estudiar sobre el diablo, cómo son la hierarquía y todo eso. Nosotros no vamos a entrar en cosas así esta noche. Nosotros vamos a ver sobre batalla espiritual, pero el punto de vista bíblico, y vamos a enfocarnos en el libro de Efesios, ¿vale? Así que les invito a ya abrir en ese libro de Efesios, porque vamos a estar estudiando algunas cosas respecto de ese libro. Después, claro que después del estudio nosotros vamos a orar, vamos a compartir algo de comida, y hay mucha gente hoy queriendo jugar fútbol, ¿eh? ¿Quién va a querer jugar fútbol hoy? Bueno, pero que ustedes vão aprender aqui del enfrentamento, por favor, não vão praticarlo aí, ¿viste? En el fútbol, ¿eh? Essa lucha que nosotros vamos ver acá no es contra nuestros semejantes, ¿eh? Es distinto. Entonces no es contra el partido opuesto de fútbol, el equipo opuesto, ¿eh? Bueno, Efesios capítulo 2, nosotros vamos a ver ahí un poquitito. Efesios 2, alguém leia para mim versículo 1, 2 e 3. Bem alto. Yo elegí esos 3 versículos solamente para que ustedes puedan prestar atención ahí en esas 2 dimensiones, física y espiritual que hay. Porque principalmente en el versículo 2, que dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo segundo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, hay 2 mundos operando, ¿sabe? Porque muchas veces así
la ciencia principalmente nos lleva a creer solamente en ese mundo material físico, ¿no es verdad? De la materia que estamos viendo, lo que nuestros sentidos pueden tocar y sentir. Pero es cierto que hay también una dimensión espiritual. Y cada ser humano está involucrado en ese contexto espiritual donde la Biblia nos presenta que Satanás es nuestro enemigo más importante. Y todos los ángeles caídos también. Y la Biblia aquí después en Efesios capítulo 6 y versículo 12 va a decir que ellos son los principados y las potestades, son gobernadores de las tinieblas de este século, son huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Bueno, entonces la Biblia presenta para nosotros que hay enemigos importantes que tiene poder y que son nuestros enemigos. En 1 Pedro 5:8, ¿alguien puede leer? 1 Pedro 5:8. Sí. Sí. Y ahí nosotros vemos que ese enemigo, el diablo, que también en el Antiguo Testamento vemos más el nombre de Satanás, en el Nuevo Testamento más enfatizado el diablo, la Biblia presenta como nuestro adversario, es decir, nuestro enemigo, que día y noche anda alrededor buscando a alguien a quien devorar. Mira la figura que nos presenta ahí como un león que está todo el tiempo rugiendo, así, rugiendo, buscando a quien devorar. Y por otro lado, en Cristo también encontramos así, estamos hablando de esta batalla espiritual. Y en Cristo encontramos las herramientas para sermos vencedores en esa batalla. Pero a mí me gustaría de hablar un poquitito sobre esa cuestión histórica que pasó, así, la historia de la iglesia de manera general. Yo estoy colocando acá, tanto la iglesia católica como ortodoxa, como evangélica, en cada segmento, en todos los segmentos de la historia de la iglesia, hasta el inicio del siglo XIX, nadie dudaba de la existencia del diablo. Eso era algo que toda la gente entendía, temía la existencia del diablo. Todos eran unánimes en esa creencia que el diablo existía y requería un enfrentamiento. ¿Y qué pasó en la historia? ¿Qué cambio tuvo con esa idea? Bueno, ¿qué ustedes piensan? Un poco antes del siglo XIX, ¿qué pasó? Ustedes que son los historiadores ahí. Sí, pero en relación a ese tema de la creencia del diablo, por ejemplo. Bueno, yo estudié un poco sobre ese tema. En el siglo
XIX hasta meados del siglo XX, algunos teólogos, influenciados por corrientes modernas de la psicología y de la psiquiatría, empezaron a publicar una gama de literatura que explica que Satanás no es una persona, no es una fuerza, sino que Satanás es un personaje místico de las culturas antiguas. Y que las manifestaciones que eran consideradas demoníacas, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, donde él expulsó muchos demonios de la gente, personas que tenían enfermedades causadas por ataques demoníacos, posesiones demoníacas. Eso no era básicamente demonio. La literatura de psicología, psiquiatría, decían que eso eran manifestaciones de origen psicológica, psiquiátrica. Entonces así, toda esa gama de literatura en esa época, que decían, bueno, son explicaciones científicas sobre esos fenómenos. Y entonces así, por más de un siglo, todo, ¿sabe? El intento de colocar Satanás como una figura mística de las culturas antiguas. Hizo con que las iglesias colocasen dentro de la gaveta ese tema sobre el diablo. No se hablaba mucho, casi un siglo entero. Eso se quedó ahí como el diablo, como un mito. Pero el diablo, por el contrario, es tan real como las cosas que nosotros podemos tocar y experimentar con nuestros sentidos. Y solo más tarde, ¿sí?, en la mitad del siglo XX, que empieza a surgir un movimiento dentro de las iglesias que sostiene que ni todas las manifestaciones psicológicas, psiquiátricas, de cunho psiquiátrico, eran explicadas así. No tenían explicación para algunas manifestaciones. Entonces así empieza nuevamente la enseñanza sobre la batalla espiritual dentro de las iglesias. Pero hay muchas enseñanzas respecto de este tema que no son bíblicas, que no son basadas acá en la Biblia. Son basadas en revelaciones humanas que no tienen coherencia con la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos acá intentando a estudiar un poquito y ver que la Biblia habla respecto de ese tema. Nosotros no vamos a ver casi nada hoy, nosotros vamos a ver una gotita, ¿sí?, porque hay mucho para ser dicho. Y lo importante es que el diablo, él existe. Y nosotros estamos así en constante batalla espiritual acá en este mundo. Vivemos día a día en constante batalla espiritual, diariamente, y hasta que Cristo venga, eso va a ser incansable. Esa batalla es incansable, así que se dice, ¿se entiende? Y nosotros no podemos ignorarlo, porque hay algunos que hasta creen en la existencia del diablo, pero viven como si él no existiera, ¿no es verdad? Y es un peligro muy grande ignorarlo, tanto como sobre enfatizarlo, así, dar tanta importancia como ignorarlo. Los dos extremos son muy peligrosos, ¿sabe? Y bueno, entonces así, vemos así, ustedes hablaron algunas cosas sobre qué es batalla espiritual, pero como confrontamiento de poderes,
¿Será que un confrontamiento de poderes? ¿Cómo pensamos en ese confrontamiento de poderes? Pensamos en qué poderes. ¿El poder? ¿Será que pensamos en el poder de Dios? ¿En el poder de Satanás? Así se enfrentando. ¿Será que es eso? Son poderes en ese mundo. Bueno, y nosotros vimos ahí Efesios capítulo 1. Quizás vamos a ver Efesios capítulo 1, porque el libro de Efesios es muy rico, hablando de esas fuerzas espirituales. Bueno, ¿alguien puede leer aquí desde el versículo 19? Cada uno va leyendo un versículo hasta el 23. ¿Puede ser? Bueno, no sé si ustedes percibieron ahí desde el versículo 19 que grande el poder de Dios, ¿no es? Porque aquí dice que según la operación del poder de su fuerza, ¿qué pasó con ese poder tan grande de Dios? ¿Qué operó ese poder? El versículo 20 dice que ese poder operó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ese poder de Dios, esa fuerza de Dios tan grande que levantó Jesús de entre los muertos, esa fuerza, imagine qué fuerza poderosa. Nunca alguien antes había resurgido. No digo como el caso de Lázaro. Lázaro resucitó, pero después volvió a morir. Jesús fue el primero que se levantó de la muerte. En su cuerpo físico se levantó de la muerte. Fue el primero. El poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, le dio vida y lo puso sentado en las regiones celestes, sobre todo ¿qué? Sobre todo principado y autoridad, en el versículo 21, y señorío, y colocó y dio, y sobre todo nombre que se nombra no solo en ese ciclo como también en el vindouro. Entonces así que hay poder mayor que el poder que operó en Cristo, que lo levantó de entre los muertos. ¿Hay poder? No hay. Ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en cualquier otro lugar. No hay poder mayor que eso. Esa es la fuerza del poder de Dios. Entonces, los principados y las potestades, que son eso que Pablo se refiere aquí, que son las fuerzas malignas que operan en este mundo, ¿tiene el mismo poder de Dios? No. Jesús está sobre todo. Dios está sobre todo el poder. Y no hay cómo medir ese poder de Dios o compararlo. Entonces, cuando pensamos en batalla espiritual, no son dos fuerzas, poderes opuestos que se confrontan. No. El poder de Dios está mucho, mucho superior. Pero al mismo tiempo, ¿Satanás tiene poder? Tiene poder, no podemos ignorarlo. Y nosotros tenemos poder humanamente,
Nosotros no tenemos ningún poder nuestro, humano. Y es por eso que necesitamos de ayuda para poder enfrentar las batallas espirituales. Nosotros solitos somos débiles, totalmente débiles. Y entonces así, no son fuerzas contrarias luchando entre sí, como Dios y el diablo. No, no es eso que la Biblia enseña. Cristo está sobre todo, nosotros ya vimos, ¿sí? Y el diablo, algo interesante respecto a la batalla espiritual es que el diablo, él sabe desde el principio que él ya fue vencido. ¿Cómo así ya fue vencido? En Génesis, capítulo 2, no me acuerdo el versículo, el 15, capítulo 2, 15. ¿Cómo? No me acuerdo el versículo, pero ahí que en el Antiguo Testamento la serpiente es el símbolo de Satanás, ¿sí? Es la figura que representa a Satanás. Y ahí, en ese versículo, ¿alguien puede leer para mí? ¿Quién encontró? Sí. Entonces, ahí está diciendo que de la semilla de la mujer, uno vendría para pisar la cabeza de la serpiente. ¿Quién es ese de la semilla de la mujer? ¿Quién fue el único varón en este mundo que nació en un cuerpo que solo vino de la semilla de la mujer? ¿Quién fue? Jesús. Fue el único, no hubo otro. Es un gran misterio, ¿no es verdad? Él vino para aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso aconteció cuando ¿qué piensan ustedes? Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Entonces la resurrección es la prueba magnífica de que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Él resucitó. Fue ahí, en ese momento, que Satanás ya estaba destruido para siempre. Pero le pregunto a usted así, ¿qué pasa? ¿Alguien ya vio alguien matar una serpiente o una... ¿Quién ya vio una serpiente? ¿Ya vio? ¿Y qué debe hacer para matar una serpiente? Aplastar su cabeza. ¿Y qué pasa con su cuerpo cuando se aplasta la cabeza? Se queda ahí golpeando todo, ¿no es verdad? Entonces, lo que pasa hoy es que Satanás ya está destruido, su cabeza ya fue aplastada, pero él está haciendo mucho ruido, ¿no es verdad? Él está golpeando a todos con su cola, con su cuerpo, está furioso y quiere destruir a todos, quiere destruir toda la obra de Dios y llevar con él el mayor número de personas posible. Eso es la realidad de la batalla espiritual. Satanás está furioso. Él está loco para destruir toda la obra de Dios. Y por eso, no sé si ustedes pueden encontrar ahí Apocalipsis 20, versículo 10. Debemos siempre estar muy
con nuestros ojos muy abiertos, pidiendo siempre de Dios discernimiento, ¿sabes? Para comprender su palabra, porque la batalla espiritual que está a nuestro alrededor es muy grande. ¿Alguien puede leer? Ahí está. La victoria ya es cierta. Apocalipsis es la revelación de las cosas que vendrán. Entonces, cuando pensamos que estamos en una batalla, pero ya sabemos quién va a vencer en el final, ¿no es mucho más lindo estar ahí? Sabemos, la victoria es cierta. Satanás ya fue derrotado. Pero mientras ese día no llegue, su cola está por ahí, a hacer mucho ruido y causando muchos problemas. En 2 Corintios 2, 2 Corintios 4, 3 y 4, ese versículo es muy importante. Conocer, saber qué está pasando, cómo son la metodología, la estrategia de Satanás mientras estamos acá en ese mundo. ¿Sí? ¿Alguien puede leer? 2 Corintios 4, 3 y 4. Sí. Entonces, ¿qué hace el Dios de este siglo? El Dios de ese siglo, ¿quién es? Satanás, el diablo. Y también es conocido como príncipe de este mundo, gobernadores de las tinieblas. Entonces, así, hermanos, Él ciega entendimiento de los incrédulos. Él ciega. Él no quiere que las personas comprendan. La batalla espiritual la batalla espiritual más seria es aquella que se traba en la mente de las personas, en la mente. Porque si Satanás consigue jugar, por ejemplo, la incredulidad, ¿sabe? De una manera sutil, las filosofías. No, eso tiene que tener mucha comprobación científica, no se puede creer así. Gente, ¿cómo eso le da victoria al enemigo? ¿Sabes? Porque Él no quiere que las personas conozcan la verdad que hay en Cristo Jesús y el misterio del Evangelio. Así, las fuerzas malignas, sí, también causan enfermedades, causan problemas, posesiones, destrucción, desorden, en todo eso. Pero el error en el pensamiento, esa ceguera espiritual, el error religioso también, porque mucha gente piensa que conoce a Dios y no conoce, está totalmente entrando por un camino totalmente equivocado. Todo ese error de mente hace con que uno se aleje de Dios. Y el diablo está conduciendo multitudes al infierno junto con él, porque eso es lo que él quiere, ¿sí? Destruir la obra de Dios. Esa es la batalla espiritual. Y que habla Pablo al respecto de ese tema en su carta a los Efesios. Él empieza la carta de los Efesios hablando de los privilegios y de los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Toda la carta de Efesios se basa en eso. Los privilegios que tenemos en ser cristianos
y los deberes que tenemos como cristianos. Pero después, más en el final de la carta, él va a decir que no es fácil, que vamos a enfrentar muchas dificultades, que debemos realmente vestirnos, nos vestir de Dios, nos vestir de la armadura. Después va a hablar en el capítulo 6, ¿sí? Él dice que vamos a enfrentar muchos obstáculos, que deberíamos luchar contra los enemigos de nuestra alma. ¿Sabe? Yo tuve un profesor ahí cuando yo cursaba teología, y él decía que él escribió un libro, en la verdad, el título del libro era conocen, el profesor Russell Shedd, y él presentaba esos tres enemigos como los tres enemigos más que nosotros vamos a enfrentar durante toda nuestra vida. Pero para mí que el enemigo Satanás es el más importante porque él conoce nuestras debilidades, él conoce dónde somos débiles en términos de pecados, dónde está nuestra área más débil. Y él conoce también todo el sistema de ese mundo para nos involucrar con filosofías y conocimientos que nos alejan totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, así que para mí, Satanás, que Pablo nos presenta como nuestro adversario, es el enemigo que nosotros vamos a tener que lidiar con toda. La Biblia dice que nosotros debemos ser más astutos, ¿no es verdad? Porque él es astuto, él tiene muchas metodologías. En el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. ¿Alguien lea para mí ese versículo? Sí, entonces es claro, es muy claro ahí. No es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, esa lucha en las regiones celestes. El apóstol Pablo usa ese término, regiones celestes, solo acá en el libro de Efesios. Y esas regiones celestes dice que el mundo invisible a nuestro derredor, no es el cielo celeste lindo, no, el mundo invisible a nuestro derredor, el mundo donde hay esas influencias, esos seres espirituales malignos que nos impide de disfrutar vida victoriosa, que nos impide de proclamar el evangelio del reino de Dios. Son las dos cosas que esa batalla espiritual realmente el enemigo no quiere permitir. Va a hacer de todo para que nosotros no tenemos una vida victoriosa en Cristo, para no poder dar ese testimonio de que somos discípulos de Cristo, de proclamar el reino de Dios. Entonces ese conflicto espiritual, esa batalla espiritual es diaria, es interminable, como dice anteriormente, hasta la venida de Cristo. El versículo 10, ¿alguien lee para mí? Del mismo capítulo 6. Sí, qué lindo. Ahora Pablo introduce bien ese tema y nos ordena, primera orden ahí. Digo orden porque está en el imperativo ahí. Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué poder es ese de su fuerza? ¿Qué poder? El mismo poder que
levantó a Cristo de entre los muertos. Nosotros no podemos nos olvidar de qué poder grande es ese. El mismo poder está disponible para mí y para ti. El mismo poder. Aquí dice, para que nosotros podamos nos vestir con ese poder. Como usted viste una ropa, vístase con ese poder. Deja todo su ser como, ¿sabe? Cuando va a envolver un regalo, todo ese poder estar a su alrededor para protegerte. ¿Contra qué? Contra las acechanzas. ¿Está cierto hablar? Acechanzas del diablo. ¿Qué significa esta palabra acechanzas? ¿Cómo? ¿Una otra palabra que significa lo mismo? Ataques. No sé, en portugués hay una palabra que es ciladas. Trampas sería. También, sí. En el griego, esta palabra, ¿sabe qué significa? Significa metodologías. Los métodos del diablo son muchos. Las estrategias del diablo que él utiliza para nos destruir, para nos derrotar, son muchas estrategias. Por eso está en el plural. Las acechanzas, que las metodologías, los métodos que él utiliza, son muchos, ¿sabes? Entonces así que tenemos sí que nos vestir de toda fuerza de ese poder de Dios, ¿no? Para estar firme, porque son muchos y Él es muy poderoso. Y Él viene con todo porque Él sabe que fue destruido. No quiere dar ni un minuto de tregua, ¿se dice? En la batalla, no, tregua. Entonces aquí después Pablo va a hablar de esa armadura, vestidos de toda armadura. ¿Armadura de quién es la armadura? De Dios. Es Dios que nos provee esta armadura. No es mía la armadura, viene de Él, es de Dios. ¿Y para qué sirve la armadura cuando voy a la batalla? Para proteger, ¿sí? Para mi protección. ¿Y si estoy sin armadura y voy para una guerra? ¿Qué pasa? Voy a ser fácilmente destruido, ¿no es verdad? Y bueno, en el capítulo 14, ¿alguien lea para mí? Porque ahí, Pablo, él empieza ahora a describir cómo es esa armadura. Él escribe esa armadura. A partir del versículo 14, después leemos, ¿eh? Él empieza a describir cada pieza, cada elemento de esa armadura y tiene su importancia. Y Pablo, cuando escribió a respecto de esa armadura, él estaba ¿dónde? ¿En qué lugar estaba Pablo? No, estaba en Roma escribiendo esa carta para los Efesios. Él estaba preso en Roma y él estaba en una prisión domiciliar. Y él estaba en esa época, cuando los prendía, ellos ponían ¿cómo se dice? La corrientes, grilletes. Entonces Pablo estaba prendido, no, ¿cómo se dice? Acorrentado, cadenado, correnteado, junto a un soldado día y noche dentro de esa casa. Entonces imagine que Pablo tuvo esa imaginación
de escribir a respecto de la armadura desde el punto de vista ahí del soldado que estaba, imagine, todo el día y noche junto a él, el soldado romano. Eso fue una gran inspiración para Pablo a escribir respecto de esa guerra espiritual y utilizar la imagen del soldado, ¿no? Entonces, en el versículo 11, que nosotros ya leemos, ¿sí? Pablo ahí, él dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí Pablo nos presenta nuestro enemigo, que en griego la palabra diablo significa acusador. Acusador. Y la palabra viene de la raíz, de una raíz que significa que aquel que tira algo a través de. Entonces eso es lo que significa el diablo. Muy bien, ahí encontraron. Después vamos a hablar sobre la armadura, pero vamos a dejar ahí. Bueno, la palabra acusador, entonces, aquel que atira algo a través de, ¿sí? Acusador. Y interesante que en el versículo 16, ahí está que el diablo es aquel que lanza también los dardos inflamados, los dardos de fuego para atacar. Entonces ahí vemos que exactamente lo que significa la palabra diablo. Y como ya vimos, muchas estrategias tiene para destruir. Entonces el diablo tiene una gama de metodología muy organizado, muy estructurado para atrapar y destruir. Y sin esta armadura nosotros estamos totalmente perdidos. Entonces la armadura es para que nosotros podamos estar firmes aquí, para estar firmes. Eso es lo que Dios nos recomienda, que nosotros debemos estar firmes, ¿sí? Y no sermos tomados de sorpresa. La visión bíblica de la batalla espiritual es distinta del movimiento de batalla espiritual que surgió a unos 25 años atrás. Sabe que surgió un movimiento de batalla espiritual y que varias iglesias adheriron que sí, a ese movimiento. Pero yo quiero decir así al respecto de nosotros que somos bautistas, que creemos que no hay otra fuente de fe y de práctica que no sea la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien tiene un sueño, una revelación y quiere enseñar cosas así, nosotros vamos para la palabra a ver si está de acuerdo con la palabra de Dios. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, no hay ningún problema. Pero si está en desacuerdo, nosotros preferimos quedar con la palabra de Dios. Así que ese tema de batalla espiritual, que muchos van para un lado totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios enseña, es un tema muy serio. Y nosotros preferimos, sí, quedar con todo aquello que, por ejemplo, Pablo viene a nos enseñar, porque sabemos que algo que nos va no nos va a alejar de Dios, de su palabra, de su presencia. Bueno, hoy nosotros nos vamos a entrar en mérito de que cree ese movimiento de batalla espiritual. No, nosotros vamos a focar acá, que la palabra de Dios nos enseña sobre ese tema, ¿sí? Ya vimos que el enemigo Satanás es un enemigo vencido, que ele sabe que el día final va a llegar y él tiene muchas metodologías para nos destruir.
Y en el versículo 12, bueno, ya leemos el versículo 12, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades. Y la Biblia también describe a Satanás como ese acusador, que ya vimos eso, que está ahí en las regiones celestes, que ellos no tienen cuerpos, esos seres espirituales no tienen cuerpos como nuestros. Ellos trabajan día y noche para alejar personas de la presencia de Dios. Y Pablo también nos enseña que debemos estar preparados, como en el versículo 13, ahora que vamos a leer. ¿Quién puede leer para mí el versículo 13? Sí, para resistirnos en el día malo. ¿Estamos viviendo en días malos? Solo ver ahí el noticiero. Estamos viviendo en días malos, pero yo creo que desde la caída del hombre, que pasamos a estar en ese mundo, los días todos son días malos, días de tribulación, días de luchas, de batallas espirituales, y es realmente urgente. Claro que hay días que son más malos que otros, ¿no es verdad? A veces el día malo, quizás para mí o para ti, tal vez no llegó tanto como está llegando para muchas personas ahí en muchas regiones de este mundo. Pero la pregunta es, ¿estoy preparado para el día malo? Quiero que haga esa pregunta para ti mismo. ¿Estoy preparado para el día malo? ¿Estoy vestindo esa armadura de Dios? ¿Estoy me vestindo de ese poder de Dios? Es necesario, es urgente nos vestir, nunca salir sin la armadura. Claro que en sentido figurativo, pero vamos a ver qué significa esa armadura. Porque si yo estoy por ahí totalmente sin ninguna armadura, sin nada, fácilmente yo voy a ser atrapado por el enemigo, voy a caer en tentaciones, voy a ser de piedra de tropiezo para alguien, voy, causar mucho daño, voy a meter las patas, no voy a dar testimonio, no voy a ser verdadero discípulo de Jesús. En fin, voy a hablar acá en portugués, casi me salió una palabra en portugués. Hay que entender que el objetivo del diablo no es solo, te causar una enfermedad. El objetivo del diablo no es solo, causar un dolor de cabeza o algo así. No, el objetivo del diablo es sacar tu alma. Eso que él quiere, sacar tu alma, tu vida. Esa es la batalla espiritual. ¿Sabes? Cuando Satanás consigue me alejar de Dios, él casi ya consiguió el control total. Pero ustedes piensen sobre eso. Cuando Satanás consigue poner duda en mi cabeza al respecto de la existencia de Dios, duda al respecto de un montón de cosas que sabemos que él tira ¿qué dice? Lanza esos dardos inflamados, que acá dice que es de fuego. Cuando él tira todo eso, está plantando duda en nuestra mente, ¿sabe? Y cuando nosotros no tenemos nada para nos defender, vamos aceptando muchas ideas, vamos aceptando. Y un ratito él ya tiene todo el control casi que total, ¿sabe? Y él va, con ese ya no necesito preocuparme.
va para otro y otro y otro. Y cuanto más ele puder causar de situaciones así, ele vai querer levar mais gente com ele. Ele vai plantar discórdia, infidelidade, confusão, mentira, orgulho. Ele vai... É uma gama de metodologias que ele tem. E só vamos vencer esses poderes se estamos em Cristo. Não há maneira de vencer, só vestindo-nos do poder de Cristo. Então, temos que renunciar vida de pecado, arrepentir-se, vestir-se de Cristo. De outra maneira, não há como livrar-se desses poderes e desses seres que estão no nosso derredor todo o tempo, plantando toda sorte de problemas, de dúvidas. E então, por isso que temos que nos vestir dessa armadura. E quando pensamos em los elementos dessa armadura, nós assim, há duas maneiras, dois tipos de interpretações a respeito de cada peça dessa armadura. Há uma interpretação que apresenta os elementos como virtudes nossas, nossa virtude. Como, por exemplo, o versículo 14, que habla de la primeira pieza de la armadura, que es la verdad. Que dice, ceñidos vuestros lombos con la verdad. Ahí. ¿Dónde está la verdad? El cinturón de la verdad. No, el cinturón. Sí, el cinturón de la verdad. No vi ahí. Ah, sí, cinturón de verdad. El versículo 14. El versículo 14. Muchos dicen así, bueno. Sí, cinturón de verdad. Y bueno, muchos dicen, bueno, es así, eso es así. Si hablar solo la verdad, usted va a conseguir vencer al diablo porque el diablo es el papá de la mentira. Bueno, yo prefiero creer, y como por ejemplo acá, de la justicia, la coraza de la justicia. Entonces usted tiene que ser justo con las personas. Hay esa interpretación donde uno toma cada pieza de esa armadura como aplicando como si fuera virtudes que yo tengo que conquistar en mi vida. Pero yo prefiero creer en la otro tipo de interpretación al respecto de eso, porque ya que la armadura no es mía, la armadura es de ¿quién? De Dios. Y esa fuerza que yo tengo que vestir no es mía. ¿Es de quién? De Cristo. Esa fuerza, ese poder, fue el poder que levantó Cristo. Entonces la armadura es de Dios. Entonces esa verdad, para mí, creo que esa verdad es la verdad de Cristo. La verdad es la revelación de Cristo a nosotros. No fue Cristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa verdad es ¿quién? Es Cristo. Para mí, hace mucho más sentido do que la primera interpretación que dice, si yo hablar solo la verdad. Pero ahí va a ser virtud mía, pero yo tengo que vestirme de Cristo. Él es la verdad. Yo tengo que agarrar con toda fuerza en esa verdad. Porque yo pienso, la verdad es la puerta de entrada para combatir, puedo decir, con todo error religioso que hay, ¿no es verdad? Porque la verdad, la Biblia dice que la verdad nos hace libres, la verdad nos libera de muchos pensamientos equivocados
que cuando Cristo me hace ver la verdad de las cosas, wow, nos sentimos descansados, ¿no es verdad? Entonces, esa verdad combate todo tipo de incredulidad también que nos presenta el mundo. Podemos aprender muchas cosas en la universidad, en el colegio, afuera, en todo lugar, pero después yo voy a comparar ese conocimiento con la verdad que nos presenta Cristo. Y ahí sí, yo voy a ver cuántas cosas el mundo afuera está equivocado. Y yo prefiero quedarme con esta verdad, porque esa verdad me protege contra el enemigo. Esa verdad me deja libre. Esa verdad me da paz. Y después la justicia, que dice ahí, vestidos con la coraza de la justicia. Bueno, yo no expliqué que el cinturón de la verdad era en esa época, sí. Yo te anoté que había estudiado que reviste todo el abdomen y prendía todos los accesorios de la armadura. Entonces, en este cinturón estaba ahí prendido tanto la coraza como, ahí no muestra muy bien, tanto como la espada. Entonces, es interesante. Ahora, esa coraza protegía todo el pecho y el corazón. Entonces, Dios, mediante Cristo, nos justifica. Esa cuestión de ser justo. No es la cuestión de yo soy justo con las personas. No. Yo soy justo delante de Dios porque Él me justifica a mí. ¿Qué es eso? Es la doctrina de la justificación, que es un poquito amplia, pero yo voy a intentar decir que el pecado dentro mío me hace injusto delante de Dios. Pero Cristo viene y me limpia y me torna justo delante de Dios, no por mis méritos. Yo no soy justo por mis propios méritos, porque mi propia justicia no es nada. Nunca Dios va a me aceptar por mis propios méritos. Entonces que de nada adelanta. A Biblia dice que dar mi cuerpo para ser quemado, de nada adelanta. Por mis propios méritos yo no me torno justo delante de Dios. No es por yo hacer el bien para un montón de gente que Dios va a me aceptar. Es mediante Cristo. Es un arrepentimiento. Es renuncia de mis pecados y pedir que Dios tenga misericordia de mí. Entonces, Cristo, Él cumplió toda la ley. Ele foi o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. Ele toma todo, ele leva todo o meu pecado na cruz e ele me defende. ¿Sí? E aí essa coraça de justiça é para minha defesa, sabe? Contra de todos os ataques do inimigo, quando viene, viste que malvado eres. ¿Viste que hiciste eso mal? Y voy a decirse, sí, todo eso está cierto, pero Cristo me defiende. Pero Cristo murió por mis pecados. O sea, y ahí la Biblia dice en Romanos capítulo 8, creo que capítulo 8, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque Él me justifica a mí. ¿Y es mi mérito? No. Todos los méritos de Cristo. Eso es maravilloso en el Evangelio. Es una de las cosas que más me admira
es que el acusador puede levantar, es decir, todo lo que hiciste mal en toda tu vida. Pero va a decir, pero Cristo me justifica. Y él ¡pah! Se cae por tierra porque no puede contra Cristo, porque Él tiene todo poder y el diablo está vencido, ¿sabe? Entonces, ¿debemos llevar esa coraza de justicia con nosotros? Claro que sí. Si yo no estoy seguro ahí, el enemigo viene a me acusar y yo estoy perdido. Entonces, vamos a vestir las dos cosas ahora. La verdad en Cristo y la justicia en Cristo. ¿Está bien? Y ahora, los zapatos calzados. Evangelio de paz está ali. Los soldados usaban ahí una semibota que tenía una suela de cuero gruesa para no perforar sus pies cuando los enemigos lanzaban, ¿sabe? Objetos de punta, así. Imagine cuántas armas, ¿sí? En esa época. Porque Pablo está lidiando con... Pablo también era un ciudadano romano y él conocía todas las armas que había ahí en su época, ¿sí? Y sabía que cuando los soldados salían sin zapato para el campo de batalla, pisaban ahí en esos objetos pontiagudos que dicen, y se herían y ya no podían más correr y atacar y luchar. Entonces el Evangelio de Cristo produce en nosotros esa misma paz para poder correr sin herirnos, ¿sabe? Poder seguir por todo lado y anunciar ese Evangelio lindo, ¿sabe? Con paz, sin poder herir. Entonces, con los zapatos podemos ir mucho más allá en esa misión de llevar ese Evangelio. Tenemos esa paz. ¿Entiende esa comparación del apóstol Pablo? Y eso nos provee ¿quién? ¿Quién nos provió con el Evangelio? ¿Quién nos trajo esa buena noticia? Cristo. Y todo lleva a Cristo. Yo tengo que me vestir del Evangelio de paz. ¿Sí? Me vestir y saber que con esa paz yo voy mucho más allá. Yo llevo mucho más el conocimiento de Dios para mucho más gente. Y después el escudo de fe que está ahí. El escudo de fe. Aquí dice que con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el escudo en esa época era hecho de madera y tenía doble madera, y cuando los enemigos lanzaban sus flechas con fuego, ¿sabe qué pasaba? Muchas veces así se incendiaba el escudo y las personas tenían que abandonar ahí el escudo para protegerse. Y eran tomados de sorpresa por el enemigo. Pero acá dice así, pero este escudo de la fe, todos los dardos de fuego del maligno serán apagados. Contra ese escudo de fe, el enemigo no tiene poder. ¿Sí? No puede incendiar, ese escudo no puede incendiar. Entonces, ¿sabe? Esa fe que nosotros vamos a cada día creciendo de fe en fe, solo se alcanza. ¿Cómo mi fe va a crecer? Por la palabra. Yo tenía un profesor que decía que la fe es como un músculo que tiene que ejercitar. Porque si no ejercita,
va a atrofiar. ¿Sí? Yo tuve ese problema en mi pierna, yo tuve mucha atrofia. Y por ahí, un año ya, trabajando intensamente para que el músculo crezca y tiene un poquitito. Y si yo no ejercitara, yo no estaría caminando hoy. Así es la fe. Hay mucha gente que dice así, ay, no tengo nada de fe. Yo voy a preguntar, pero lees la palabra. Ay, no, es claro que no va a crecer la fe. La fe viene por conocer la palabra de Dios. Y cuanto más leo, cuanto más ejercito mi fe, cuanto más conozco a Dios, más mi fe va a crecer. Y ahí cuando Satanás lanzar todos esos dardos inflamados, que dice así, de fuego del maligno, ¿qué va a pasar? Mi fe viene como un escudo. Y para eso serve la fe. La fe es como un escudo para mí. Así que vamos a buscar ejercitar nuestra fe. Y después ahí dice en el versículo 17, y toma el yelmo de la salvación. El yelmo era de cuero y con una parte de metal para proteger ¿qué? La cabeza. Entonces el yelmo, la salvación, ¿sabe? Para proteger nuestra mente. Satanás va a colocar muchas dudas. Ah, Cristo te salvó realmente. Salvó. Cristo me salvó. Me salvó del pecado. Me salvó de la ira que estaba preparada para mí aquel día, donde no había salvación para mí. Cristo es nuestro Salvador y Él nos salvó, Él sigue nos salvando a cada día y Él va a nos salvar para vivirmos eternamente con Él. Pero ¿cómo es eso? Es que a cada día Cristo está me santificando. En el versículo siguiente, Pablo dice así, orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en él con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y bueno, uno dice, pero ¿qué es eso? Hay santos. No en el sentido absoluto, ¿sabe? ¿Sabe por qué? La palabra nos llama acá de santos, porque Dios está nos santificando de a poquito. Está me santificando, está me purificando a cada día, porque está me tornando, na medida que yo permito, cada día más parecido con Él, que es santo. Sí, Dios es, en el sentido absoluto, santo, porque en Él no hay imperfección alguna. Entonces, cuando Dios me santifica, voy despacito, me tornando un poquitito más como Él es. ¿Sabe? Entonces por eso aquí es santo. Santo porque Dios nos separó para Él. Y hay muchas cosas en mí que necesitan ser cambiadas. Y Dios me va cambiando en la medida que yo permito que Él haga eso. ¿No es verdad? Entonces nosotros fuimos rescatados por Cristo para vivir esta vida que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? Y es muy importante que, y después, yo me olvidé del otro elemento ahí. ¿Alguien está prestando atención? Sí, yo dije del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado. Sí, que Satanás llevó a Jesús hasta Jesús estaba en el desierto y Satanás presentó ahí las piedras. ¿Y qué dijo él? Si tú eres el Hijo de Dios, transforma en panes esas piedras. ¿Qué Jesús respondió? Un poquito antes.
Jesús dice, escrito, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra, en el Antiguo Testamento. Escrito está. ¿No es verdad? Ni solo de pan vive el hombre. Entonces así, espada es la palabra de Dios. Yo tengo que conocerla para poder enfrentar el enemigo. Si yo no sé dónde está escrito y ni qué está escrito, ¿cómo voy a enfrentar a Satanás? ¿Cómo voy, cuando él vier a acusarme, o cuando él vier con muchos métodos para nos destruir y para poner muchas dudas en nuestra cabeza? Si yo no conozco esa palabra, si yo no sé qué está escrito, dónde está escrito, cómo, entonces hay que preocuparse cuando uno no conoce la palabra de Dios, cuando uno no tiene tiempo para Dios. La única manera de sermos cristianos victoriosos en esa guerra espiritual es también conocer la palabra, conocer ese poder de Dios. Si no, nosotros no vamos a tener ni argumentos, no vamos a tener luz para nuestro camino, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como luz, es como una lámpara que va iluminando mi camino, ¿sabe? Vamos a caer ahí en cualquier agujero oscuro si no conocemos, si no tenemos luz, si no sabemos para dónde ir, para dónde caminar. Entonces así que tenemos que llevar eso muy en serio, ¿sabe? Conocer a Dios, conocer su palabra, vestir de ese poder de Dios, ¿sabe? Todo conocimiento que Él tiene para nosotros. Yo creo que el versículo 18 está conectado con el versículo 13, porque podíamos hacer una una conexión entre esos dos versículos, porque lean conmigo el versículo 13 así: por lo tanto, toma toda la armadura de Dios. Para ahí, coma. Toma toda la armadura de Dios. Y ahora el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque yo pensé así: ¿cómo voy a tomar toda esa armadura de Dios? ¿Cómo voy? ¿Sabe? Una manera de tomar también toda esa armadura de Dios es orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica, ¿sabe? Todas las maneras posibles de orar. Hay muchas maneras de orar, la Biblia presenta, ¿sabe? La intercesión, la oración, la súplica, el clamor. Hay maneras de adorar a Dios, ¿sabe? Yo creo que adoración también es una manera de orar, de estar ahí en la presencia de Dios. Y entonces así que está muy conectado, velando en ello con toda perseverancia, ¿sabe? Hay que tener perseverancia. Y nosotros como un cuerpo debemos así, cuando uno no está tan perseverante así, debemos ayudar unos a otros, ¿no es verdad? A estar en oración. Si uno está más débil, no tiene fuerza para orar, debemos ayudar, debemos estar orando juntos. Es muy importante venir a reuniones de oraciones, pero eso no sustituye el hecho de que debemos orar como la Biblia nos manda orar sin cesar, sin parar, todo el tiempo, caminando, lavando los platos, limpiando o haciendo cualquier otra cosa. Debemos estar orando, buscando de Dios, invocando su presencia, diciéndolo cuán grande Él es, vestiéndonos de su poder. ¿No es verdad? Dios, yo quiero vestirme hoy de tu poder, yo quiero poner el cinturón, la remera, puede ser, traduciendo para nuestros días. Yo quiero poner mis zapatos, yo quiero poner, ¿sabe? Todo lo que tiene para mí. Yo quiero la espada.
Yo quiero el escudo conmigo. Yo no voy a salir sin todo ese revestimiento de tu poder, porque quiero estar preparado, porque me puede venir el día malo y yo quiero estar preparado para eso. Sí. Entonces, esto es, ¿sabe? Chicos, la batalla espiritual, ¿sabe? Y estar conectado con Dios en todo tiempo. ¿Sabe cuando uno quiere hablar con alguien y ve ahí en WhatsApp y ve que la persona está en línea? Es tan bueno, ¿no es? Está más fácil. Y yo quiero decirte algo, Dios está todo el tiempo en línea. Dios está todo tiempo en línea. Y usted puede hablar con Él todo tiempo, en cualquier momento que quiera. Está disponible, ¿sabe? Entonces, Él es nuestro mejor amigo, mejor compañero, mejor persona para estar con nosotros en el último momento de nuestra vida, cuando demos el último respiro en esta tierra. Él va a estar con nosotros. Entonces no hay persona que sea más importante en nuestra vida de que Dios, de que el Espíritu Santo, que su presencia con nosotros, en nosotros. ¿No es verdad? Entonces Pablo después acá en el versículo 19, él pide oración, ¿sabe? Él pide para ser liberado de la cárcel. Él pide para ser liberado de la prisión. Ve ahí si él pide eso. Mira si pide para ser liberado. Él no pide para ser liberado. Él tiene un pedido muy especial para que oremos por él. Ese pedido era en acuerdo con la voluntad de Dios. Él pedía para que cuando él abriese su boca, saliese sabiduría. Sabiduría para que el evangelio, el misterio del evangelio fuera conocido. ¿Sabe? Necesitamos también orar por eso, ¿sabe? Que Dios nos dé a cada uno de nosotros sabiduría también, valor para hablar de ese evangelio tan poderoso. Esa buena noticia, ¿sabe? Que nosotros podamos ser de bendición donde estamos plantados. Quiero concluir solo diciendo que la batalla espiritual alrededor nuestro es real, que Satanás, claro, ya dice, el enemigo usa de todos medios posibles para distorsionar la verdad, porque él es desde el principio él utiliza la mentira, ¿sabe? Y la distorsión de la verdad para nos engañar. Debemos ser más astutos que él. Cristo nos instruye así. Y debemos así también tener nuestras metodologías en contra de todo eso, ¿sabe? No sé, yo pido a usted para mirar su vida, su agenda, quizás organizar, levantar más temprano para orar, para gastar más tiempo con Dios, conociendo su palabra, leyendo en oración. Porque si usted no entiende algo que lee, clame a Dios y pida al Espíritu Santo, ayúdame a comprender su palabra mientras leo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender, a leer y a conocer. Invierta tiempo en el relacionamiento con Dios, ¿sabe? Porque ¿cómo vamos a vencer a lucha contra el pecado? ¿Cómo vamos a vencer las luchas contra todos esos seres espirituales del maldad, que son mucho más fuertes que nosotros? ¿Cómo vamos a vencer? ¿Sabe? Alejado de Dios, en enemistad con Dios, nunca vamos a vencer, porque solo hay una manera: arrepentimiento, creer en Jesús,
entregar la vida 100% en las manos de Jesús. Y solo así, ¿sabe? Porque la palabra en Romanos capítulo 8 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién puede ser en contra de nosotros? ¿Quién puede ser? Esa es una palabra de victoria que debe nos acompañar. Yo quiero hacer un pedido a usted, y no sé si puedes poner como un blanco en tu vida, memorizar todo el capítulo 6 de Efesios, de 10 a 20. Memorice ese capítulo. Usted no puede quedarse sin la armadura de Dios en tu vida. Y el capítulo 8 de Romanos, de 28 a 39. Memorice esos dos capítulos. El capítulo 8 de Romanos, de 28 a 39, es el cántico de victoria del creyente. ¿Sabe? Uno no puede vivir sin conocer bien el capítulo 8 de Romanos. Y ni ser un creyente que lucha y que es un vencedor sin saber bien Efesios capítulo 6, de 10 a 20. Y acá, solo para terminar de leer el capítulo 20, que Pablo dice así. Bueno, vamos a leer desde el 19. Y por mí, él está pidiendo oración, ore, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para dar a conocer, esto es, para predicar, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? Él representa su país, ¿no es verdad? Él es el representante del reino de Dios ahí, en este lugar. Él no pide para salir de allí, ¿sabe? Nosotros a veces pedimos, ay, Dios me saca de ese lugar. No, donde estamos plantados debemos ser de bendición. Debemos ser de mucha bendición para todos que están a nuestro alrededor ahí. Aquí él dice, soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sabe, que Dios nos haga personas comprometidas con él, que Dios permita que podamos ser de bendición para todos aquellos que están alrededor nuestro. Que Dios nos permita dar esa vestimenta todos los días de Cristo Jesús, de esa fuerza, de ese poder a través de la armadura y de todo que nosotros vimos acá. Amén, hermano. Yo quiero proponer algo, sí. Si usted gustaría así que nosotros pudiésemos solo orar un momentito y después ya estamos, yo termino la oración y ahí vamos a comer y después ustedes ya pueden salir para el fútbol. ¿Vale? Vamos a orar juntos. Yo quiero pedir que si todos nosotros podamos poner de pie y vamos a levantar así como una oración de clamor a Dios. ¿Sabe qué es oración de clamor? Vamos a estar pidiendo que Dios nos vista con toda esa armadura en ese momento. Y usted va a estar pidiendo que Dios te vista a ti con esa armadura y vista también cada uno acá. Nosotros somos responsables por nuestra vida delante de Dios. Yo no puedo culpar a alguien por no conocerlo. Yo no puedo culpar a nadie. Yo soy responsable por mi vida delante de Dios. Entonces, esa vestimenta es personal. Cada uno debe vestir a sí mismo como usted que viste su ropa todos los días. Y que vos no estás así, alguien te viste todos los días, ¿no es verdad? No, vos vestís tu ropa todos los días. Así es la vestimenta del Señor en tu vida. Tiene que vestirte, es personal. Entonces, que vamos a orar para que Dios
derrame sobre nosotros ese poder de Él a cada día, possamos tomar posse. Hay una manera de hablar en muchas iglesias que hay que tomar, ¿cómo se dice? Tomar posesión. Bueno, si hay algo que debemos tomar posesión, sí, es de esa armadura de Dios para nuestra vida. Sabe, tomar posesión desde el cinturón, de la coraza, para el otro, del zapato, del escudo, del yelmo, todo el cuerpo. Va poniendo toda la ropa y va clamando a Dios que te vista. Y bueno, vamos a dar las manos y vamos a estar orando y vamos después levantar un clamor. Y ahí yo pido a João que se pueda terminar. Y tenemos una otra cosita chiquitita después. Que había me olvidado. Y después entonces vamos a orar y ahí paso para Francisco.